No vamos a obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Así que hoy hacemos un cambio en Telediario Internacional e invitamos a un analista de cine. Lo conocemos aquí en el canal como J. Le damos la bienvenida porque vamos a hablar con él de los estrenos que podremos disfrutar en este primer trimestre del año. Películas, José, cuyas precuelas han sido exitosas en algunos casos y que están enfocadas, me atrevo a decir, a un público masivo. Sí, exacto. Hoy vamos a hablar de las películas más populares o que están siendo más esperadas en este año 2023 por el mundo entero, no solo por Costa Rica, ¿verdad? Sí. Y realmente son las películas más populares. Ahora, si hay que destacar algo, el cine tiene dos ámbitos, el cine como séptimo arte, como el cinematográficamente artístico, y el cine de entretenimiento. Hoy vamos a hablar de esas películas que son las más populares, las más hollywoodenses, por decirlo de una manera. Eso es importante. Hay películas que algunas veces vamos a ver, J, pero que sabemos que no son las que van a ganar un Oscar. Exacto, por lo menos no por el mejor guión o por el mejor actor dramático, tal vez por efectos especiales, pero tenemos que estar conscientes de qué es lo que estamos yendo a ver. Exacto, digamos. Por ejemplo, las películas que los críticos más esperan no son las mismas que espera el público general, ¿verdad? Y es muy importante, generalmente las películas que se les pueden llamar extranjeras, que eso es ambiguo decir extranjero porque extranjero quiere decir que es todo lo que no es producido en Hollywood específicamente, o sea, todo lo que no es producido en Estados Unidos. Entonces, esas películas generalmente son las que se llevan Oscar por mejor documental, mejor corto, etcétera, etcétera. Pero hoy no venimos a hablar de este tipo de películas, sino de las películas más de entretenimiento, las que yo llamo películas palomeras, para ir a ver, para ir a disfrutar de unas palomitas, ¿verdad?, en familia. Y la primera de las películas que les quiero hablar, y vamos a empezar en orden de fecha, es nada más y nada menos que de Marvel Studios, se llama Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Esta es una película muy esperada porque es la película número 31 del universo de Marvel. Nada más vamos a hacer una pausita para las señoras que no hablan inglés. Estamos hablando de El Hombre Hormiga, así es como lo han traducido para el español, ¿verdad? Sí, El Hombre Hormiga y Avispa sería como la traducción en español. Y la palabra Quantumania así se queda porque es parte de uno de los cómics en los cuales está basada esta película, sabiendo que el universo cinematográfico de Marvel está basado al 100% en los cómics de la compañía Marvel. Uno de los aspectos que me llamó la atención, J, cuando estábamos preparando este material, es que en cada una de estas películas, sabemos que no van a ser obras de arte, pero que van a traer a millones de personas alrededor del mundo, han incluido a grandes actores o actrices, como Michelle Pfeiffer en esta. De hecho, está también Michael Douglas en esa película y otros un poco más contemporáneos como lo es Paul Rudd y Evangeline Lilly, son parte de los protagonistas de esta, que ya es la tercera película de Ant-Man, y que también vamos a ver a Michael Myers, Jonathan Myers, que es parte de esta y de otra de las películas que vamos a hablar más adelante también. En un producto, J, que está destinado para ser consumido, y vos sabrás más que yo del tema, por adolescentes, o hay una cantidad importante de adultos que disfrutan de estas películas. No, de hecho, estas películas, por lo menos Marvel, se ha destacado porque el público sea totalmente para toda la familia. Desde los niños que admiran a los superhéroes, los adolescentes también, y por supuesto ya adultos jóvenes como casi de mi edad o incluso más, que seguimos estos universos de cómics desde los años 90, 80, etcétera, etcétera, que ya tenemos nuestros 30, 40 años aproximadamente. Después de los fiascos que resultaron ser, a ver si estás de acuerdo conmigo en esta apreciación, La Mujer Maravilla 1984, es así. tienen un gran trabajo los que realizan este tipo de películas para lavarse la cara, podríamos decirlo. Sí, no, porque estamos hablando que La Mujer Maravilla, por ejemplo, es de otra compañía, que es DC Comics, y Marvel ya tiene como una fórmula más establecida y un público gigante, que casi que cualquier película que ellos saquen
se sabe que por lo menos va a ser una taquilla de más de 500 millones de dólares. Hay algo muy curioso para ustedes los conocedores y quienes siguen la trayectoria de este tipo de películas, y es que pueden diferenciar exactamente cuál superhéroe es de cuál estudio. Hay otro tipo de espectador, y me incluyo en esta lista, en las que solo definimos una nueva película de superhéroes. Exacto. Y no medimos la calidad basándonos en cuál estudio es el que la está produciendo, justamente por nuestro desconocimiento del tema. Exacto, sí, realmente hay bastante cine de superhéroes, ahorita es la moda, habría que decirlo de esta manera, ¿verdad? Ahorita es como el trending topic de lo que tiene que ver con los géneros de acción en el cine. Pero no quiere decir que solamente Marvel Studios hace películas de superhéroes. De hecho, en algún momento sacó la película Los Guardianes de parte de un estudio ruso que lastimosamente fue, bueno, un fracaso bastante grande. Se está hablando sobre saturación ya del mercado de los superhéroes. A mí eso me parece. Imagínate, solo Marvel tiene 31 películas ya con esta. O desde el punto de vista de alguien que no es un experto, rebuscar en el cajón para sacar a un superhéroe como el Hombre Hormiga, realmente lo fueron a buscar, pues allí estaba bien escondido. Bueno, sí, no, hay muchísimos, o sea, solo las compañías de cómics tienen muchísimos personajes en su haber. Por ejemplo, hay enciclopedias enteras de una única compañía donde podemos encontrar 10.000 hasta 15.000 superhéroes en una sola. Entonces, pero obviamente se escogen los que han tenido alguna popularidad en los cómics. Jota, para ir avanzando, vamos a hablar de esta nueva moda también de llevar los videojuegos a la gran pantalla. Claro, ok, entonces me estás hablando de Mario. O Creed se llama, ok, eso es de Creed. superhéroe, ¿va? No estoy tan perdido, eso no es de videojuego. Creed es totalmente diferente. Vean lo que es no ser un aficionado al cine de ciencia ficción. De hecho, te va a sorprender lo que te voy a decir. A ver. Creed es la secuela de las películas de boxeo de Rocky. Ok, entonces tenemos Rocky del 1 al 5 y luego de Rocky del 1 al 5 empiezan las películas de Creed, que esta ya es la tercera entrega. Entonces, Creed es el hijo de Apollo Creed, el famoso boxeador que ganó en su momento a Rocky Balboa y murió en la película de Rocky 3. Ahí debo decir que me confundí con otra saga que se desarrolla, si no me equivoco, en España y que anda con un nombre muy similar, y ahorita te voy a decir cuál es. Assassin's Creed. Esa, ahí está. Ese sí es un video. Ah, ¿ves? Esa fue mi cáscara de banano. Ah, ok, exacto. Bueno, Creed es bastante interesante porque es una película donde el director también es Michael B. Jordan y además actúa dentro de la película. Tiene una curiosidad y una polémica bastante grande que en las primeras dos entregas de Creed, como les digo, son secuelas directas o spin-off, que les llamaríamos en el mundo del cine. O sea, es, para que me entiendan mejor, es una película que sale por contexto o popularidad de otra. En este caso de las películas de Rocky, salen las de Creed. Es que en esta tercera ya no vamos a tener a Sylvester Stallone como Rocky. Y fue por una polémica que se dio acá, y es que Sylvester no le gustó el rumbo que están tomando las películas de Creed y decidió no seguir con la saga. ¿Qué tipo de espectador va a ver una película como esta? Bueno, a la gente que le guste las películas motivacionales, generalmente, ¿verdad? Son películas que además de superación personal, con historias personal, de que las dificultades adversas sacan lo mejor de mí. Exacto. También los fanáticos, obviamente, de todo lo que tiene que ver Rocky. Estamos hablando de películas que nacieron en los años 80 y ahora poder ver Creed, un tono totalmente fresco de lo que fueron las películas de Rocky. Y ahora algo sumamente contemporáneo. También tenemos a Tessa Thompson, bueno, como les decía, Michael B. Jordan, que también son actores que están bastante fuertes en lo que es Hollywood, y que tienen películas bastante taquilleras, y saber que la primera y segunda entrega de estas películas han sido también bastante aclamadas por la crítica y por el público. Para los que tenemos cierta edad, aquí no hablamos de números, Okay. Vamos a reírnos de algo que debería dar miedo. Ok. Que se llama Scream. Ah, ok, sí. Sí, ya entendí lo de la edad. Me hace mucha gracia haberte sorprendido por cómo digo que da risa y no da miedo. ¿Cómo maneja
no se nunca fue traducida al español como El Grito, siempre se llamó Scream, Siempre ¿verdad? se llamó Scream. Y lo identificamos claramente por esa mascarilla, esa que están viendo en este momento, que en Halloween es de las más populares. ¿Cómo explicar que algo que debería dar miedo usualmente da risa y sigue siendo popular? ¿Sabes por qué da risa? Porque, bueno, esta es la sexta película de Scream. O sea, es como un reboot. ¿Qué es un reboot? Es un refrescamiento a la saga. Nos están dando como una nueva película. Trae también el plus de que Jenna Ortega está dentro de las protagonistas. Merlina, para los que no la ubican, que acaba de salir allí. Exacto, Merlina Adams, que la vimos en la serie de Merlina, traducido al español, pero Wednesday en inglés, de Netflix. Entonces está muy popular y eso le da un auge más grande a la película y que la gente la espere mucho. A mucha gente le da risa la máscara porque la película está muy relacionada con las películas de Scary Movie, donde utilizaron la máscara como el villano gracioso de la película. Entonces la gente a veces se le confunde y dicen, pero este no era de graciosa, y se pone a ver Scream cuando Scream es de donde sale realmente este personaje, que es un asesino serial, ¿verdad? Y que tiene bastante sangre, bastante gráfica. Es una película de Slayer. Pero algunas películas que exageran el terror y que nos hacen recordar aquellas películas de Freddy Krueger, en las que llega un momento en el que uno ya no puede creer que estén matando tanta gente o que no se hayan dado cuenta de que los van a llegar a matar. Es básicamente la misma manera en que intentan engancharnos. No, esa trata de hacer las cosas un poco diferentes, ya que sabemos que, como decimos, es la sexta película. La fórmula ya está bastante desgastada, por decirlo de una manera, ¿verdad? Entonces, ahora el cine de terror está tratando de refrescar y nos están trayendo películas como, por ejemplo, la que pueden ver ya en los cines del país, que se llama Emma, que es como una nueva versión de lo que es Chucky, pero ahora es un androide, etcétera. Y hay gente que lo va a ver. Y, claro, si las hacen es porque hay gente que consume ese producto. No, y estamos hablando que las películas de terror generalmente tienen un presupuesto más bajo que una película normal. Estamos hablando de un presupuesto bajo para Hollywood. Estamos hablando que son películas de 12, 20 millones de dólares, pero que recaudan 100 o 200 millones y es bastante positivo. Jota, y quiero hacerte esta pregunta. ¿Y estamos hablando de películas de terror o estamos hablando de películas que te mantienen con mucha tensión y no necesariamente con sustos? No, Scream específicamente sí es una película que sí se puede catalogar dentro del género de terror. Hay dos diferentes tipos, la que es el suspenso y la que es terror. Suspenso y terror. Suspenso es psicológicamente, te mantiene al filo del asiento. Enganchado y nervioso. Exacto, de toda la película, qué va a pasar, cómo va a terminar. Scream tiene de las dos, pero sí tiene el terror. ¿Por qué? Porque sí tiene gráficamente la sangre en varias ocasiones, no solamente en una, y tiene estos momentos, ¿verdad?, que te van a asustar, que te van a hacer pegar un brinco de la butaca. Y como hay sangre, quiere decir que no van a dejar entrar a los menores de ¿cuánto? ¿De 12, de 13 o 16? ¿Cómo funciona? Cada país tiene su propio departamento de censura y en este caso vamos a ver, generalmente este tipo de películas son R, que R significa para mayores de 18 años, o sí tal vez puede ser un PG-16. Mayores de 16 que tienen que ir acompañados. No, mayores de 16 no. Los que tienen que ir acompañados es cuando es PG-12. De PG-12, PG-12 con acompañante y existe PG-12 sin acompañante. Ahora, esto quiere decir que quien produce esta película invierte un montón de millones, sabe que va a haber limitado sus ingresos al mostrar tanta sangre. Por eso hay muchas películas que a veces se cortan para que pueda caber dentro de una categoría y vayan más personas, pero a veces sacrifica la calidad de la película. Por eso es un balance. Todas las películas realmente que se hacen tienen un valor de riesgo bastante grande. Y hay que sufrir ese valor de riesgo para ver si va a proceder a hacer una película exitosa o si va a ser un fracaso en taquilla, como hay miles de fracasos. Hablemos de Shazam, que venía en la lista. Es nuestra siguiente película esperada para este año. Yo lo que recuerdo haber leído de la primera fueron muy malas críticas y me sorprendió que en el material que vimos juntos y el que me enviaste estuviera incluido como estreno esperado la segunda parte de Shazam. Claro, Shazam realmente es una película que no es que tenga malas críticas, sino que no le fue en taquilla como se esperaba. Pero al fin de cuentas,
el público, que es una película de superhéroes con una particularidad muy grande. Es una película de superhéroes familiar, más enfocada en un grupo o en una demografía más familiar. ¿Por qué? Porque él realmente es un niño que se transforma en superhéroe y también tiene que ver mucho con el tema de la adopción, etcétera, etcétera. Y es una película que no es que tuvo malas críticas en su primera adaptación, porque esta es la segunda, ¿verdad? Sino que la taquilla fue aproximadamente de unos 550 millones de dólares, la que hizo con un presupuesto de casi 200. Por lo tanto, las ganancias que tuvo fueron muy pocas en comparación a lo que se esperaba. Pero a lo que es una película sumamente graciosa, es una película que la gente la está esperando mucho también, primeramente porque está involucrada Helen Mirren, que es una actriz súper... Como mencionábamos al principio, muy reconocida, y de nuevo te pido tu opinión de experto. Hasta hace algunos años no esperábamos ver este tipo de nombres en este tipo de películas. ¿Quién engancha a quién? ¿Están enganchados las grandes estrellas con estas películas o al contrario, los buscan para asegurarse de que tenga buena taquilla? De que tenga buena taquilla, porque ya uno pensaría, bueno, si allí va a salir Helen Mirren, entonces es una muy buena película. Verás que yo más bien considero que el artista se involucra en este tipo de proyectos porque son proyectos trending topic. Porque son proyectos de tendencia. Y entonces los mantienen vigentes. Exacto. Entonces Helen Mirren, sabes que hace generalmente películas dramáticas, películas para un público mucho más adulto, y ella se involucra en una película de estas para mantener su nombre vigente, ¿verdad? Y también en boca de la gente, además de que ahorita son las películas más populares las de superhéroes, para guindarse un poco, ¿verdad? Del tema popular, de la popularidad de este tipo de películas. Jota, tenemos que avanzar y debo decir con culpa y con vergüenza confesarle a nuestros televidentes que a pesar de que estamos siempre asustados con la violencia en el mundo, mi preferida de estas 5 es John Wick 4. Algunas veces intento explicarme cómo nos gusta ver tanta sangre y cómo nos alegra que nuestro personaje favorito vaya matando gente a diestra y siniestra. Yo creo que eso necesita una explicación psicológica, pero es que John Wick es otro nivel. Sí, John Wick es para mí, si no la más esperada de este año, y es curioso que le hayamos metido dentro de este primer bloque de las primeras películas, pero se estrena el próximo 24 de marzo en todos los cines del país. De hecho, se va a estrenar 23, porque hay una curiosidad, ¿verdad? A nivel internacional, las películas tienen una fecha de estreno, pero acá a nivel de Centroamérica y Suramérica se estrenan un día antes, los días jueves. Entonces acá dice 24, pero realmente acá en el país la vamos a poder ver el próximo 23 de marzo. Y John Wick es una película que tiene esa curiosidad, y ahí es donde vemos dos efectos. Primeramente, lo bien de construir una historia cinematográficamente, que un personaje como John Wick, que podríamos casi que catalogarlo como un villano, se convierte en un héroe para el espectador. Y segundo, el efecto Keanu Reeves, que ese es, bueno, inmejorable, imbatible. Que gana por los dos lados. Primero porque a las jovencitas y señoras les parece guapísimo, y a los jovencitos y señores les parece un muy buen actor. Para quienes no han visto ninguna de las 3 primeras, ay, qué culpable me siento diciéndoles vayan y las busquen, porque son muy buenas. Porque son muy buenas. Creo que la empatía que logra un asesino con el espectador inicia, y aquí les tengo que contar algo para que lo entiendan, porque como le matan a su esposa, empezamos a sentir empatía y compasión por él, y entonces uno entiende, o casi quiere entender, que él busque la venganza y que ya no es un asesino, pero que son las circunstancias las que lo obligaron a ir tras los malos. Exacto, un resumen de la película para que entiendan por qué es que a todo el mundo le gusta. Él realmente era un asesino a sueldo, el mejor asesino a sueldo, que él se quiere retirar de este mundo, quiere salir de este mundo totalmente para poder volver a tener una vida normal. Sin embargo, las circunstancias y este tipo de ambiente en el que él está involucrado lo vuelve a introducir, y en algún momento tiene que ya pelear no solamente por el honor de su esposa muerta, sino también ahora por su propia vida.
¿verdad? Y ahí es donde tenemos las 3 películas de John Wick, las 3 han sido extraordinarias y ahora viene la cuarta, ahora a finales de marzo, que es muy probable que vayamos a tener algo bastante especial con esta película y vamos a organizar también la premiere de ella. Ah, qué bien. Y además estamos viendo, Jota, que ya al mejor estilo de James Bond está en las capitales del mundo. Y podríamos, ahora que vi esas escenas en París, decir que tal vez es como un James Bond, pero muchísimo más violento. Es un James Bond, pero del otro lado de la balanza. James Bond está del lado, entre comillas, de la ley, de la justicia. Con licencia para matar. Exacto. Y John Wick es el lado contrario. Sería perfectamente un enemigo, un contrincante, un rival de James Bond. No quiere decir que sea malo, porque él no tiene un fin como salvar al mundo, que eso es algo también atractivo, sino es salvar su propia vida, y lo cual todos los métodos que ha entrenado durante años y años para poder hacerlo, y que también es bastante atractivo, estas películas de acción que tienen acción de principio a fin y también bastante gráficas. Jota, ¿por qué no de una vez patentás esa idea para venderla? La lucha entre James Bond y John Wick sería un exitazo de taquilla, ¿verdad? Hay que hacerlo. Lastimosamente pertenecen a estudios muy diferentes, pero sí sería una batalla épica bastante importante. Lo que pasa es que uno no querría que ninguno de los dos muera o que ninguno de los dos pierda, ¿verdad? Claro, para los amantes de este tipo de películas de espionaje, de asesinos a sueldo, etcétera, John Wick es una opción increíble que va a estar en todos los cines del país a partir de marzo y sé que la vamos a disfrutar, como les digo, dentro de una encuesta que hicimos dentro de nuestra página, que se llama Que Hype, que la pueden buscar en Facebook, ha sido la más votada con más de 100 reacciones de personas que están esperando esta película. Es una locura. Les voy a contar que personalmente no disfruto las películas violentas. No son mis favoritas y por eso les decía al inicio que con sentimiento de culpa recomiendo ver John Wick. Es otro nivel. Placer culposo. Es un placer culposo. Jota, ¿cómo agradecemos tu disposición para participar en Telediario Internacional? Esperamos que la gente que nos está viendo en la casa empiece a apreciar el cine con los aportes de alguien que sabe, que nos da un contexto, que nos ayuda a entender por qué son los cambios, por qué se dan los cambios, por qué hay precuelas, por qué hay secuelas, por qué agarran a un personaje que tal vez no era el principal de una película y aparece ya luego con su propia cinta. Claro, para que sepan todo eso, pues les recomendamos seguirnos en redes sociales, por supuesto. Nos encuentran como Que Hype en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, donde ustedes quieran. Lo importante es que estén siempre ahí presentes para que estén siempre al día de todas las noticias que tienen que ver con el ámbito no solamente de series, sino también de películas y el ámbito de entretenimiento en general. Muchísimas gracias, Jota, por tu contribución. Esperamos contar con vos de hoy en 8. Claro. Excelente, muchas gracias. Vamos a continuar con más y vamos a irnos hasta Nicaragua.